Pude volver a incorporar la lupa esta semana, estoy contento por eso, porque realmente ahora en el mapa tenemos un lugar para señalar y ahí van a ver en la lupa eh, una frase que dice justamente el país de Beula, el país de Beula, que se encuentra justo antes de la ciudad celestial. Acá se lo acerco un poquito más para aquellos que estaban acercando la cara a la pantalla. Fíjense ahí, no miren los personajes ahí en el frente, sino más atrás. Dice Country de Beula, justo antes de la ciudad celestial. Y va a ser muy interesante estudiar esto, porque eh, o a diferencia de muchos lugares que hemos estudiado en esta alegoría de John Bunyan, el país de Beula no es que tiene una referencia exacta en nuestras vidas en cuanto a, no sé, no es una etapa marcada en sí, como podemos apuntar, bueno, esto es mi momento de desesperación, esta es la ciudad, no sé, la, el pantano del desaliento, no es el castillo de la duda con el gigante de la desesperación. Quizás no podemos necesariamente referenciar algo exacto o todos experimentar necesariamente el país de Beula, pero tiene una referencia muy interesante, me parece a mí, muy debatida también, pero creo que podemos nosotros sacar bastante aplicación linda de este capítulo, el país de Beula. Bueno, los peregrinos acaban de salir del terreno encantado. Si recuerdan, esto es un lugar donde ellos corrían el peligro de adormecerse en su propia apatía espiritual. Y lo que decidieron con tanto Cristiano como Esperanza es que para evitar el adormecimiento en este lugar iban a hablar sobre temas provechosos. Y Esperanza nos compartió su testimonio, hermoso, como él habló sobre la justificación que viene solamente por la fe en Cristo y nada más, ninguna obra, no por la fe de uno, o digamos la justicia de uno, perdón, sino por la justicia de Cristo, la que él imputa a favor de nosotros. Pero también los peregrinos aprenden mucho al conversar con dos personas autoengañadas, con ignorancia y contemporáneo, o hablar de temporario, que no es que porque no se encuentran con él, sino que hablan acerca de él, una persona que abandonó el camino, una persona eh, que nosotros consideraríamos un apóstata. Bueno, y ellos aprenden mucho no solamente a hablar con ellos, sino a hablar acerca de ellos, en el sentido de que ellos reflexionan sobre las conversaciones y el Señor lo usa para santificar sus vidas, para ellos crecer, para ellos también continuar en el camino a la ciudad celestial. Pero ahora sí, finalmente los peregrinos se encuentran en esta última etapa, en su último tramo del peregrinaje. Y allí ellos van a experimentar la dulzura de estar a unos pasos del cielo. Lo vamos a ver en el país de Beula, lo hermoso, lo precioso, lo dulce que es estar ahí nomás, a unos pasos, pero también van a experimentar la realidad de la muerte. Y ahí es donde a veces hay confusión en cuanto a qué se refiere Bunyan en esta descripción de Beula, porque a veces parece que está describiendo el cielo mismo, pero experimentan los peregrinos a Beula antes de la muerte, entonces no es el cielo, sino que es una etapa, digamos, antes de uno llegar a la muerte. Y pienso que mucho de lo que vamos a encontrar en este estudio sobre el país de Beula es una mezcla de la experiencia personal de Bunyan y también su experiencia pastoral, quizás al haber pastoreado personas que tuvieron un gran tramo, un gran peregrinaje en el Señor, personas que están llegando al final de sus vidas, cerca de la muerte o enfrentados con la muerte, y lo precioso que puede ser y el ánimo que trae ver a una persona gozarse en la realidad próxima, pronta del cielo, antes de llegar a ese punto, antes de atravesar la muerte.
Em, y entonces es como que Bunyan describe todo este país de Beula para animar a los creyentes con el gozo y la realidad del cielo ante la última prueba de sus vidas, ante la última prueba de nuestras vidas, la muerte. Bueno, y esta foto que incluye aquí la quise mantener en todas las diapositivas, pero no lo hice para no ser demasiado monótono, pero es como que, no sé, la mejor que encontré y la que más me gustó para describir este país de Beula. Bueno, ahora entremos a lo que nos dice Bunyan. Dice Bunyan, vi en mi sueño que para entonces los peregrinos habían superado el terreno encantado, llegando al país de Beula, cuyo aire resultaba muy dulce y agradable, ya que el camino pasaba directamente por él. Y acá tomo un momentito para aclararles, no para revelarles en sí qué es Beula o qué representa, sino qué significa la palabra. Y Beula es una palabra que alguien como Daniel Lemos debería memorizar. Es una palabra que significa casados, el gozo de casamiento. Seguramente lo va a estar anotando allí, buscalo, memorizátelo en hebreo, Dani. Se encuentra en Isaías 62, donde Dios habla de casarse nuevamente con Israel. De casarse nuevamente con Israel después de que Israel pasó por todas sus tribulaciones, después de haber pasado por el juicio de Dios. Dios promete, como ustedes ya saben, por los estudios que hemos tenido y los sermones que hemos escuchado acerca de Israel por medio de los profetas, que Dios tiene un plan de restaurar a su pueblo. Eso es lo que habla Isaías 62. Y la terminología allí es de que Dios va a tomar a Israel como su esposa. Va a ser su esposa, se va a casar nuevamente con ella y va a disfrutar de esa intimidad matrimonial. Este es el pasaje. Quería mostrarles para que vean de dónde está extrayendo Bunyan para este capítulo de la alegoría. Dice, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor, estoy hablando de Israel, el pueblo de Dios, o sea, corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella y a tu tierra desposada. Beula. Porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Beula. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. Obviamente esto es una referencia muy particular para lo que Dios va a hacer con Israel, su pueblo, su nación, pero Bunyan, siendo un buen puritano, toma esto y lo aplica a la iglesia. Él lo toma y lo aplica a la iglesia de manera personal, de manera figurativa. Lo que le está diciendo, o sea, lo que le está comunicando a todos los creyentes, a toda la audiencia que lea su libro, es que Dios, la experiencia que Dios le da al creyente al final de su vida es la misma. Es que al final de su vida Dios va a tomarla, va a tomar a esa persona, va a tomar a ese individuo, va a tomar su iglesia y ya no va a ser un abandonado, una abandonada en el mundo donde no pertenece. Va a ser tomada por Dios y disfrutar intimidad con Dios por el resto de sus días. La iglesia, entre comillas, ya no estará sin su esposo, sino que será finalmente unida a su esposo, el Señor Jesús, en matrimonio eterno. Esa es la imagen detrás de la palabra beula, ¿sí? Casados, desposada, matrimonio, intimidad. Entonces, ya con eso bueno, el jardín este que vemos en la foto o en la pintura, ya es como que te hace sentir, ¿no? Ya tenés la idea de luna de miel. Eh, y bueno, esa es la idea comunicada detrás de la palabra beula.
En este país el sol brilla de noche y de día, dice Bunyan, pues estaba más allá del valle de la sombra de muerte y también fuera del alcance del gigante de desesperación. Tampoco podían desde este lugar ni siquiera vislumbrar el castillo de las dudas. Es una descripción hermosa, es distinto este lugar. Este país está lejos de todas esas pruebas, esas dificultades, muy apartado, un lugar tremendo para disfrutar. Y aquí estaban al alcance de la vista de la ciudad a la que se dirigían. Acá ya empiezan a poder mirar, vislumbrar, aunque vamos a escuchar un momento que no miraban demasiado todavía porque en sus cuerpos, en su carne, le costaba ver la ciudad celestial porque resplandecía demasiado, porque era demasiado gloriosa, pero estaban ahí nomás. Y aquí no les faltó trigo ni vino, pues en este lugar encontraron abundantemente lo que habían deseado en toda su peregrinación. Este es un momento, este es un tramo al final del peregrinaje de estos dos peregrinos, inigualable, que no se podía comparar a ninguna otra etapa, ningún otro tramo que disfrutaron antes. Esto era incomparable. Dice Bunyan, ahora bien, mientras caminaban por esta tierra se regocijaban mucho más que en lugares más alejados del reino al que estaban destinados, y conforme se acercaban a la ciudad la veían aún más perfectamente. Y al ver la ciudad estaba, dice Bunyan, estaba construida con perlas y piedras preciosas, y sus calles estaban pavimentadas con oro, de modo que a causa de la gloria natural de la ciudad y del reflejo de los rayos del sol en ella, Cristiano sintió que desfallecía de deleite. Ahora, no voy a desarrollar la descripción de la ciudad en sí, porque eso, el cielo lo vamos a ver la semana que viene, pero noten todas estas sensaciones, todas estas imágenes, descripciones en la mente de los peregrinos. Y tanto lo llena de gozo, tanto es el deleite que dice que Cristiano sintió que desfallecía, que se desmayaba del deleite. Y la idea que comunica Bunyan es que al ver lo glorioso que es la ciudad celestial, los peregrinos se enferman de amor. Nuevamente, conectado con esta idea, beula, de, de amor en matrimonio, casamiento, están enfermos por el amor que sienten. Las mariposas que sienten dentro de ellos los consumen. Están tan enamorados que les cuesta no estar allí, cara a cara. ¿Sí? Hermoso, hermosa la descripción que da Mañe. Y al recorrer el país de Beula, los peregrinos encuentran hermosos huertos, hermosas viñas y jardines. Siguieron su camino, dice Bunyan, y se acercaron aún más, donde había huertos, viñas y jardines, y sus puertas se abrían al camino. Y la descripción que empieza a dar aquí Bunyan conecta mucho con la terminología que conocemos de la Biblia del jardín de Edén. Eh, Como que empiezan a disfrutar, empiezan a gozarse de una manera distinta de lo que disfrutaba el hombre cuando estaba, el hombre y la mujer, Adán y Eva, en el jardín de Edén. Esa, esa relación íntima con Dios, esa relación que no tenía interrupción por el pecado, estaban disfrutando de ese tipo de lugares, deleitándose. Y, y de todo podían probar y de todo podían gozarse. Era una experiencia que no habían tenido hasta el momento, aquí al final de sus vidas. Y los peregrinos preguntan al jardinero quién es el dueño de todo esto y él les dice, el rey. Acá es donde empezamos a ver un énfasis, no solamente en lo hermoso que es este lugar, nuevamente un lugar de manera figurativa, ¿no? Metafórica,
Pero empieza a poner mucho énfasis Bunyan en quién es el dueño de todo esto, quién es el que recorre este lugar, quién es el que también se deleita en estas cosas. Y dice, el jardinero responde a los peregrinos y le dice, el rey es el dueño. Y están plantados aquí para su propio deleite, así como también para consuelo de los peregrinos. Noten que Bunyan va a comenzar a enfatizar los deleites y placeres de este lugar en relación con Dios, en relación con Cristo. Claro, y la manera que lo describe Bunyan es que los peregrinos están asombrados por esto. La descripción es asombrosa porque ellos están caminando por los lugares y están disfrutando de los lugares donde el mismo Señor está. Donde Él, lo que Él disfruta, ahora ellos tienen la oportunidad de disfrutar. Aquel quien ellos desean ver, conocer, disfrutar íntimamente. Mi Señor, mi Salvador y mi Señor es el Rey, es el dueño de todo esto, es quien se goza de todo esto. Él camina en en estos jardines, disfruta de estos viñedos. Y yo estoy haciendo lo mismo. Qué placer, qué privilegio. Dice Bunyan, entonces el jardinero los hizo entrar en las viñas y les dijo que se refrescaran con los manjares. También les mostró allí los paseos del rey y los senadores en los que se deleitaba. Aquí se quedaron un rato y durmieron. Y es una de las primeras veces, o quizás la segunda vez, porque hay un momento donde toman una pequeña siesta los peregrinos, pero es una de las primeras veces donde los peregrinos pueden descansar y dormir sin preocuparse de los peligros, de extraviarse, de adormecerse y de descuidar de su vida espiritual, de su vitalidad espiritual. Y eso no es porque, nuevamente, hay que tener cuidado acá con la interpretación, porque no es que han llegado al cielo. Entonces no está diciendo que, bueno, al estar en el cielo, ahora ya pueden dormir. Pero el punto es que están tan conectados, están disfrutando tanto, deleitándose tanto en lo que está por venir en el cielo, que descansan en sus dificultades, descansan de sus pruebas, de sus tentaciones, porque están gozosos en el Señor. El gozo que tienen en el Señor, con el Señor, por el Señor, en lo que el Señor deleita, les trae descanso. En mi sueño vi que en ese momento hablaba más mientras dormían que en todo su viaje. Claro, descansaron tan bien que no solamente roncaban, sino que hablaban también mientras que dormían. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos por qué nos dicen nuestras esposas. Durmieron tan bien que hablaban más de lo que habían hablado todo el viaje. Y eso es lo que resalta aquí Bunyan en esa descripción. Volví a la foto porque nuevamente me gustó demasiado. Para describir o preguntarnos qué es lo que representa el país de Peula. Porque yo les digo, yo leí esto más de una vez, estudié, leí lo que decían otros y muchos no toman el salto a decir qué representa Beula, porque no está tan claro. Algunos hasta podrían decir que es el milenio, es ese tiempo de 1000 años antes de entrar al cielo, pero Bunyan no creo que haya pensado eso porque no creía en un milenio. Entonces, creo que eso se descarta en cuanto a la intención de lo que representa el país de Beula. Pero parece ser una descripción, y esto varios se ponen de acuerdo en cuanto a esto, una descripción subjetiva de una etapa final en la vida cristiana donde uno goza tremendamente de los placeres que está por experimentar en el cielo. Un autor dijo, la tierra de Beula, por más hermosa que sea, es solo una etapa de nuestro peregrinaje y es una etapa muy avanzada, es una etapa ya después de mucho tiempo en el Señor o después de años
creciendo, madurando. Y dice, y se puede observar cómo Bunyan hace que sus peregrinos van de fuerza en fuerza, mediante un progreso gradual de un grado de gracia, disciplina y gloria a otro, y la descripción colorida es la del cielo en el alma. Es el cielo, la esperanza del cielo en el alma de uno. Y Bunyan ha derramado su propia alma enamorada del cielo en esta descripción. En toda su profundidad y poder de esta descripción, no hay nada exagerado. Está hecho de los materiales y de imágenes muy sencillas y bíblicas. Parecemos estar en un torrente de luz derramada sobre nosotros desde las puertas abiertas del paraíso. Persona gozándose tremendamente del cielo en esos momentos, en ese tiempo antes de cruzar, como vamos a ver ahora en un momento, del río de la muerte. Bueno, los peregrinos descansan muy bien en estos viñedos, en estas huertas, jardines, en el país de Beula. Y al despertar, los peregrinos quieren comenzar a subir a la ciudad. Y se dieron cuenta que todavía no podían contemplarla, dice Pañén, a cara descubierta, sino que lo hacían a través de un instrumento hecho para ello, porque era tan gloriosa y resplandeciente esa ciudad. Y los peregrinos se encuentran con dos seres resplandecientes quienes preguntan acerca de ellos, acerca de su peregrinaje, sus dificultades y acerca de sus peligros. Entonces, se encuentran con dos seres, con dos hombres, que están ahí rondeando la ciudad celestial, realmente no adentro, no en el cielo, sino fuera. Se encuentran con estos dos hombres y hablan sobre su experiencia, les cuentan. Y al culminar esa conversación, los seres les indican que todavía quedan dos dificultades. Pude volver a incorporar la lupa esta semana, estoy contento por eso, porque realmente ahora en el mapa tenemos un lugar para señalar y ahí van a ver en la lupa una frase que dice justamente el país de Beula, el país de Beula, que se encuentra justo antes de la ciudad celestial. Acá se lo acerco un poquito más para aquellos que estaban acercando la cara a la pantalla. Fíjense ahí, no miren los personajes ahí en el frente, sino más atrás. Dice Country de Beula, justo antes de la ciudad celestial. Y va a ser muy interesante estudiar esto, porque o a diferencia de muchos de los lugares que hemos estudiado en esta alegoría de John Bunyan, el país de Beula no es que tiene una referencia exacta en nuestras vidas en cuanto a, no sé, no es una etapa marcada en sí, como podemos apuntar, bueno, esto es mi momento de desesperación, esta es la ciudad, no sé, el pantano del desaliento, no es el castillo de la duda con el gigante de la desesperación. Quizás no podemos necesariamente referenciar algo exacto o todos experimentar necesariamente el país de Beula, pero tiene una referencia muy interesante, me parece a mí. Muy debatida también, pero creo que podemos nosotros sacar bastante aplicación linda de este capítulo, el país de Beula. Bueno, los peregrinos acaban de salir del terreno encantado. Si recuerdan, esto es un lugar donde ellos corrían el peligro de adormecerse en su propia apatía espiritual. Y lo que decidieron con tanto Cristiano como Esperanza es que para evitar el adormecimiento en este lugar iban a hablar sobre temas provechosos. Y Esperanza nos compartió su testimonio, hermoso, como él habló sobre la justificación que viene solamente por la fe en Cristo y nada más, ninguna obra, no por la fe de uno, o digamos la justicia de uno, perdón, sino por la justicia de Cristo, la que él imputa a favor de nosotros. Pero también los peregrinos aprenden mucho al conversar con dos personas autoengañadas, con ignorancia y contemporáneo, o hablar de temporario,
no es que porque no se encuentran con él, sino que hablan acerca de él, una persona que abandonó el camino, una persona eh, que nosotros consideraríamos un apóstata. Bueno, y ellos aprenden mucho no solamente a hablar con ellos, sino a hablar acerca de ellos, en el sentido de que ellos reflexionan sobre las conversaciones y el Señor lo usa para santificar sus vidas, para ellos crecer, para ellos también continuar en el camino a la ciudad celestial. Pero ahora sí, finalmente los peregrinos se encuentran en esta última etapa, en su último tramo del peregrinaje. Y allí ellos van a experimentar la dulzura de estar a unos pasos del cielo. Lo vamos a ver en el país de Beula, lo hermoso, lo precioso, lo dulce que es estar ahí nomás, a unos pasos, pero también van a experimentar la realidad de la muerte. Y ahí es donde a veces hay confusión en cuanto a qué se refiere Bunyan en esta descripción de Beula, porque a veces parece que está describiendo el cielo mismo, pero experimentan los peregrinos a Beula antes de la muerte, entonces no es el cielo, sino que es una etapa, digamos, antes de uno llegar a la muerte. Y pienso que mucho de lo que vamos a encontrar en este estudio sobre el país de Beula es experiencia, es una mezcla de la experiencia personal de Bunyan y también su experiencia pastoral, quizás al haber pastoreado personas que tuvieron un gran tramo, un gran peregrinaje en el Señor, personas que están llegando al final de sus vidas, cerca de la muerte o enfrentados con la muerte, y lo precioso que puede ser y el ánimo que trae ver a una persona gozarse en la realidad próxima, pronta del cielo, antes de llegar a ese punto, antes de atravesar la muerte. Y entonces es como que Bunyan describe todo este país de Beula para animar a los creyentes con el gozo y la realidad del cielo ante la última prueba de sus vidas, ante la última prueba de nuestras vidas, la muerte. Bueno, y esta foto que incluye aquí la quise mantener en todas las diapositivas, pero no lo hice para no ser demasiado monótono, pero es como que, no sé, la mejor que encontré y la que más me gustó para describir este país de Beula. Bueno, ahora entremos a lo que nos dice Bunyan. Dice Bunyan, vi en mi sueño que para entonces los peregrinos habían superado el terreno encantado, llegando al país de Beula, cuyo aire resultaba muy dulce y agradable, ya que el camino pasaba directamente por él. Y acá tomo un momentito para aclararles, no para revelarles en sí qué es Beula o qué representa, sino qué significa la palabra. Y Beula es una palabra que alguien como Daniel Lemos debería memorizar. Es una palabra que significa casados, el gozo de casamiento. Seguramente lo va a estar anotando allí, buscalo, memorizátelo en hebreo, Dani. Se encuentra en Isaías 62, donde Dios habla de casarse nuevamente con Israel. De casarse nuevamente con Israel después de que Israel pasó por todas sus tribulaciones, después de haber pasado por el juicio de Dios. Dios promete, como ustedes ya saben, por los estudios que hemos tenido y los sermones que hemos escuchado acerca de Israel por medio de los profetas, que Dios tiene un plan de restaurar a su pueblo. Eso es lo que habla Isaías 62. Y la terminología allí es de que Dios va a tomar a Israel como su esposa. Va a ser su esposa, se va a casar nuevamente con ella y va a disfrutar de esa intimidad matrimonial. Este es el pasaje. Quería mostrarles para que vean de dónde está extrayendo Bunyan para este capítulo de la alegoría. Dice, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor, esto hablando de Israel, el pueblo de Dios, y
O sea, corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella y a tu tierra desposada. Beula. Porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Beula. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. Obviamente esto es una referencia muy particular para lo que Dios va a hacer con Israel, su pueblo, su nación, pero Bunyan, siendo un buen puritano, toma esto y lo aplica a la iglesia. Él lo toma y lo aplica a la iglesia de manera personal, de manera figurativa. Lo que le está diciendo, o sea, lo que le está comunicando a todos los creyentes, a toda la audiencia que lea su libro, es que Dios, la experiencia que Dios le da al creyente al final de su vida es la misma. Es que al final de su vida Dios va a tomarla, va a tomar a esa persona, va a tomar a ese individuo, va a tomar su iglesia y ya no va a ser un abandonado, una abandonada en el mundo donde no pertenece. Va a ser tomada por Dios y disfrutar intimidad con Dios por el resto de sus días. La iglesia, entre comillas, ya no estará sin su esposo, sino que será finalmente unida a su esposo, el Señor Jesús, en matrimonio eterno. Esa es la imagen detrás de la palabra beula, ¿sí? Casados, desposada, matrimonio, intimidad. Entonces, ya con eso bueno, el jardín este que vemos en la foto o en la pintura, ya es como que te hace sentir, ¿no? Ya tenés la idea de luna de miel. Eh, y bueno, esa es la idea comunicada detrás de la palabra beula. En este país el sol brilla de noche y de día, dice Bunyan, pues estaba más allá del valle de la sombra de muerte y también fuera del alcance del gigante de desesperación. Tampoco podían desde este lugar ni siquiera vislumbrar el castillo de las dudas. Es una descripción hermosa, es distinto este lugar. Este país está lejos de todas esas pruebas, esas dificultades, muy apartado, un lugar tremendo para disfrutar. Y aquí estaban al alcance de la vista de la ciudad a la que se dirigían. Acá ya empiezan a poder mirar, vislumbrar, aunque vamos a escuchar un momento que no miraban demasiado todavía porque en sus cuerpos, en su carne, le costaba ver la ciudad celestial porque resplandecía demasiado, porque era demasiado gloriosa, pero estaban ahí nomás. Y aquí no les faltó trigo ni vino, pues en este lugar encontraron abundantemente lo que habían deseado en toda su peregrinación. Este es un momento, este es un tramo al final del peregrinaje de estos dos peregrinos, inigualable, que no se puede comparar a ninguna otra etapa, ningún otro tramo que disfrutaron antes. Esto era incomparable. Dice Bunyan, ahora bien, mientras caminaban por esta tierra se regocijaban mucho más que en lugares más alejados del reino al que estaban destinados, y conforme se acercaban a la ciudad la veían aún más perfectamente. Y al ver la ciudad dice Bunyan, estaba construida con perlas y piedras preciosas, y sus calles estaban pavimentadas con oro, de modo que a causa de la gloria natural de la ciudad y del reflejo de los rayos del sol en ella, Cristiano sintió que desfallecía de deleite. Ahora, no voy a desarrollar la descripción de la ciudad en sí, porque eso, el cielo lo vamos a ver la semana que viene, pero noten todas estas sensaciones, todas estas imágenes, descripciones en la mente de los peregrinos. Y tanto lo llena de gozo,
Tanto es el deleite que dice que Cristiano sintió que desfallecía, que se desmayaba del deleite. Y la idea que comunica Bunyan es que al ver lo glorioso que es la ciudad celestial, los peregrinos se enferman de amor. Nuevamente, conectado con esta idea, beula, de, de amor en matrimonio, casamiento, están enfermos por el amor que sienten. Las mariposas que sienten dentro de ellos los consumen. Están tan enamorados que les cuesta no estar allí, cara a cara. ¿Sí? Hermoso, hermosa la descripción que da Mañe. Y al recorrer el país de Beula, los peregrinos encuentran hermosos huertos, hermosas viñas y jardines. Siguieron su camino, dice Bunyan, y se acercaron aún más, donde había huertos, viñas y jardines, y sus puertas se abrían el camino. Y la descripción que empieza a dar aquí Bunyan conecta mucho con la terminología que conocemos de la Biblia del jardín de Edén. Eh, Como que empiezan a disfrutar, empiezan a gozarse de una manera distinta de lo que disfrutaba el hombre cuando estaba, el hombre y la mujer, Adán y Eva, en el jardín de Edén. Esa, esa relación íntima con Dios, esa relación que no tenía interrupción por el pecado, estaban disfrutando de ese tipo de lugares, deleitándose. Y, y de todo podían probar y de todo podían gozarse. Era una experiencia que no habían tenido hasta el momento, aquí al final de sus vidas. Y los peregrinos preguntan al jardinero quién es el dueño de todo esto y él les dice, el rey. Acá es donde empezamos a ver un énfasis, no solamente en lo hermoso que es este lugar, nuevamente un lugar de manera figurativa, ¿no? Metafórica, pero empieza a poner mucho énfasis Bunyan en quién es el dueño de todo esto, quién es el que recorre este lugar, quién es el que también se deleita en estas cosas. Y dice, el jardinero responde a los peregrinos y le dice, el rey es el dueño. Y están plantados aquí para su propio deleite, así como también para consuelo de los peregrinos. Noten que Bunyan va a comenzar a enfatizar los deleites y placeres de este lugar en relación con Dios, en relación con Cristo. Claro, y la manera que lo describe Bunyan es que los peregrinos están asombrados por esto. La descripción es asombrosa porque ellos están caminando por los lugares y están disfrutando de los lugares donde el mismo Señor está. Donde Él, lo que Él disfruta, ahora ellos tienen la oportunidad de disfrutar. Aquel quien ellos desean ver, conocer, disfrutar íntimamente. Mi Señor, mi Salvador y mi Señor es el Rey, es el dueño de todo esto, es quien se goza de todo esto. Él camina en en estos jardines, disfruta de estos viñedos. Y yo estoy haciendo lo mismo. Qué placer, qué privilegio. Dice Bunyan, entonces el jardinero los hizo entrar en las viñas y les dijo que se refrescaran con los manjares. También les mostró allí los paseos del rey y los senadores en los que se deleitaba. Aquí se quedaron un rato y durmieron. Y es una de las primeras veces, o quizás la segunda vez, porque hay un momento donde toman una pequeña siesta los peregrinos, pero es una de las primeras veces donde los peregrinos pueden descansar y dormir sin preocuparse de los peligros, de extraviarse, de adormecerse y de descuidar de su vida espiritual, de su vitalidad espiritual. Y eso no es porque, nuevamente, hay que tener cuidado acá con la interpretación, porque no es que han llegado al cielo. Entonces no está diciendo que, bueno, al estar en el cielo, ahora ya pueden dormir. Pero el punto es que están tan conectados, están disfrutando tanto, deleitándose tanto en lo que está por venir en el cielo,
que descansan en sus dificultades, descansan de sus pruebas, de sus tentaciones, porque están gozosos en el Señor. El gozo que tienen en el Señor, con el Señor, por el Señor, en lo que el Señor deleita, les trae descanso. En mi sueño vi que en ese momento hablaba más mientras dormían que en todo su viaje. Claro, descansaron tan bien que no solamente roncaban, sino que hablaban también mientras que dormían. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos por qué nos dicen nuestras esposas. Durmieron tan bien que hablaban más de lo que habían hablado todo el viaje. Y eso es lo que resalta aquí Bunyan en esa descripción. Volví a la foto, porque nuevamente me gustó demasiado. Para describir o preguntarnos qué es lo que representa el país de Beula. Porque yo les digo, yo leí esto más de una vez, estudié, leí lo que decían otros, y muchos no toman el salto a decir qué representa Beula, porque no está tan claro. Algunos otros podrían decir que es el milenio, es ese tiempo de 1000 años antes de entrar al cielo, pero Bunyan no creo que haya pensado eso porque no creía en un milenio. Entonces, creo que eso se descarta en cuanto a la intención de lo que representa el país de Beula. Pero parece ser una descripción, y esto varios se ponen de acuerdo en cuanto a esto, una descripción subjetiva de una etapa final en la vida cristiana donde uno goza tremendamente de los placeres que está por experimentar en el cielo. Un autor dijo, la tierra de Beula, por más hermosa que sea, es solo una etapa de nuestro peregrinaje y es una etapa muy avanzada, es una etapa ya después de mucho tiempo en el Señor o después de años creciendo, madurando. Y dice, y se puede observar cómo Bunyan hace que sus peregrinos van de fuerza en fuerza mediante un progreso gradual de un grado de gracia, disciplina y gloria a otro. Y la descripción colorida es la del cielo en el alma. Es el cielo, la esperanza del cielo en el alma de uno. Y Bunyan ha derramado su propia alma enamorada del cielo en esta descripción. En toda su profundidad y poder de esta descripción, no hay nada exagerado. Está hecho de los materiales y de imágenes muy sencillas y bíblicas. Parecemos estar en un torrente de luz derramada sobre nosotros desde las puertas abiertas del paraíso. Persona gozándose tremendamente del cielo en esos momentos, en ese tiempo antes de cruzar, como vamos a ver ahora en un momento, del río de la muerte. Bueno, los peregrinos descansan muy bien en estos viñedos, en estas huertas, jardines, en el país de Beula. Y al despertar, los peregrinos quieren comenzar a subir a la ciudad. Y se dieron cuenta que todavía no podían contemplarla, dice Pañén, a cara descubierta, sino que lo hacían a través de un instrumento hecho para ello, porque era tan gloriosa y resplandeciente esa ciudad. Y los peregrinos se encuentran con dos seres resplandecientes quienes preguntan acerca de ellos, acerca de su peregrinaje, sus dificultades y acerca de sus peligros. Entonces, se encuentran con dos seres, con dos hombres, que están ahí rondeando la ciudad celestial, realmente no adentro, no en el cielo, sino fuera. Se encuentran con estos dos hombres y hablan sobre su experiencia, les cuentan. Y al culminar esa conversación, los seres les indican que todavía quedan dos dificultades antes de llegar a la ciudad. Están acá nomás, pero quedan dos dificultades. Al escuchar esto, Cristiano Esperanza les dice, bueno, por favor, vengan con nosotros. Y ellos le dicen, sí, aceptamos, vamos a ir, pero aclaran
que deben lograr este último tramo por medio de su propia fe. Ustedes, para llegar a la ciudad celestial y para atravesar el río de la muerte, como vamos a ver un momento, para llegar al otro lado e ingresar en la ciudad celestial, tienen que llegar por medio de su propia fe. No por medio de sacramentos, no por medio de lo que algún líder religioso haya hecho en tu nacimiento, que te haya echado unas gotas de agua, no por medio de tu propia justicia, sino por medio de tu propia fe vas a llegar a la ciudad celestial. Y aquí empieza la descripción de Bunyan sobre el río. Vi además que entre ellos y la puerta había un río, pero que no había puente para pasar, ¿no? Entonces, yo a veces me imagino esto como la ciudad celestial siendo un castillo o una ciudad, ¿no? Pero con casi estilo castillo, ¿no? Con un río enorme alrededor. Algunos lo han dibujado como un río eh, horizontal, largo, largo, eternamente largo. Hay diferentes maneras de que lo han dibujado, pero la idea es que ellos tienen que llegar al otro lado de ese río para poder llegar a la ciudad celestial. No hay otra manera. Pero los peregrinos se dan cuenta de que no hay puente para cruzar este río. No hay manera de llegar al otro lado si no es por medio del río, entrando a las aguas del río. Y al ver el río, dice Bunyan, los peregrinos se desconcertaron mucho. Un ser resplandeciente les dijo, es necesario que pasen por este río o no podrán llegar a la puerta. Es como que casi anticlimático esto, ¿no? Porque recién estuvieron en el país de Beula, acaban de disfrutar de todos los placeres, deleites, de los jardines, las huertas, las viñas en la ciudad de Beula. Están gozosos y como que no parece que esto va bien en una historia, ¿no? En un cuento, en una película. ¿Por qué este momento anticlimático justo antes de llegar al final? ¿No tuvimos ya suficientes problemas, dificultades, tiempos de desánimo y lucha? Bueno, una cosa más. Dos dificultades más. Un experto en esta obra, William Mason, dice, pues bien, ahora los peregrinos deben encontrarse con su último enemigo, la muerte. Y cuando les mira fijamente la cara, hablando de la muerte, surgen sus temores. Deben atravesar el río. ¿A qué tienen que mirar para atravesarlo? ¿Lo que son en sí mismos? ¿O lo que han hecho y han sido? No. Solo al mismo Jesús que venció la muerte por nosotros y que puede vencer el miedo a la muerte en nosotros. Bueno, los peregrinos obviamente ven el río. Yo la foto que tengo acá, ellos ya están en el río, pero la idea es que ellos todavía no han entrado y le preguntan a estos seres resplandecientes si hay otro camino, si hay otro camino para llegar a la puerta del cielo. Y uno de esos hombres le dice que sí, pero que fue un camino que solo Dios le concedió a dos personas en toda la historia, a Enoch y a Elías. Y es obvio en este punto que los peregrinos tienen miedo, tienen temor. Y esto quizás resalte algo importante que nosotros tenemos que entender de manera personal y también de manera eh, como hermanos en la fe de otros, que queremos cuidar, que queremos pastorear, que queremos alentar a personas que están pasando o ellos al estar por atravesar la muerte o seres queridos que están por atravesar la muerte. Y la realidad es que aún creyentes que tienen la esperanza de vida después de la muerte, entienden que el proceso de morir
puede ser algo temeroso. El proceso de morir puede ser algo temeroso, eso es natural. El temor a la muerte es distinto al temor a morir. El creyente no teme la muerte en sí, porque nosotros tenemos la confianza en dónde terminaremos después de la muerte. O sea, yo sé que si yo muero, yo voy a estar en el cielo. Eso está conectado a mi fe. Pero sí